El día de hoy vamos a hablar de la disciplina de Dios, cómo Dios educa a sus hijos. Aquí en Hebreo 12:5 lo dice muy claro. Tal consuelo que la sabiduría les dirige como a hijos. Hijo, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Aquí nos está diciendo claramente Dios que nosotros como hijos de Dios no debemos de ver esa reprensión por parte de Él como algo malo. En cambio, nos debemos de alegrar porque Dios educa con sabiduría, porque Dios nos va a llevar un buen sendero, a un buen camino. Dios no va a querer que tú te vayas por un camino malo, sino Dios te va a reprender para que tú te vayas un buen camino, el camino hacia el cielo. Y si nosotros no aceptamos la disciplina que Dios ejerce en nuestras vidas, nos vamos a guiar, nos vamos a ir por un mal camino. Aquí en Hebreo 12:8 lo menciona: si no conocieran la corrección, que ha sido la suerte de todos, serían bastardos y no hijos. Y aquí Dios está haciendo un papel muy importante, que es el Padre. Porque así como aquí en la tierra nosotros somos educados como hijos por nuestros padres, y al final de cuentas nuestros padres nos van a corregir por nuestro bien, así también Dios nos va a corregir. Y aquí lo dice bien claro: nuestros padres nos corregirán sin ver más allá de la vida presente, tan corta, mientras que Él mira a los que ayudan a participar de su propia santidad. Y aquí nos está diciendo que Dios nos va a educar sobre todo con sabiduría. Si nosotros aquí vemos normal que un padre terrenal eduque a su hijo, también nosotros debemos de ver normal, incluso nos debemos de alegrar cuando Dios Padre nos educa, porque Dios nos educa por un bien, porque Dios tiene algo preparado para nosotros. Y nosotros somos sus hijos y nosotros debemos hacerle caso en todo momento. Y nos debemos de alegrar porque sabemos, y como les había comentado en el anterior video, Dios nos educa mediante las pruebas. Y las pruebas nosotros las pasamos por nuestra misma necedad. En Santiago 1:14 lo menciona: cada uno es tentado por su propio deseo, que lo arrastra y lo seduce. El deseo concibe y da luz al pecado. El pecado crece y al final engendra la muerte. Nos está diciendo que Dios usa nuestra necedad, usa nuestro propio deseo terrenal, que nos va a hacer a que seamos seducidos, para que nosotros pasemos por esa prueba, para que nuestro mismo pecado nos haga pasar por nuestra misma prueba. Y Dios permite que el peso de nuestro pecado nos haga recapacitar mediante la prueba. Entonces, aquí Dios nos está diciendo bien claro que nosotros aceptemos su disciplina, porque la disciplina nos va a llevar al camino, porque Él nos va a dirigir hacia un buen sendero. Porque así como Jesús nos llamó sus corderos y Él el pastor, que el pastor pues dirige a su rebaño, así también Dios nos va a dirigir en nuestras vidas. Y para que Dios dirija nuestras vidas, nosotros debemos de rendirnos ante Él, hincarnos ante Él. Y yo sé que la disciplina de Dios es complicada. Aquí en Hebreo 12:11 lo dice: ninguna corrección nos alegra en el momento, más bien duele, pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y santidad. Aquí nos está diciendo que el camino para estar con Dios es mediante la disciplina. Aparte, nosotros aceptar la disciplina de Dios es aceptar su voluntad, así como Jesús aceptó la voluntad del Padre al momento de ser crucificado, y eso lo llevó a estar sentado a la derecha del Padre. Así también nosotros debemos aceptar la voluntad del Padre al momento de la disciplina, para que nosotros estemos al lado de Él en su reino. Y debemos alegrarnos porque Dios prepara a los elegidos, no elige a los preparados.
Y al momento de elegirnos a nosotros como hijos de Dios, significa que nos va a disciplinar, a llevar por buen camino. Y no hay que ver a Dios como un padre autoritario, porque Dios nos dio el libre albedrío y Dios disciplina cuando nosotros queremos acercarnos a Él. Dios entra en nuestras vidas cuando nosotros lo llamamos, y hay que alegrarnos porque Dios disciplina al que ama. Y quiero que también les quede bien en claro que nosotros debemos de ver a Dios como un padre que nos quiere lo mejor para nosotros, y no hay que ver a Dios como un padre autoritario, porque Dios nos dio el libre albedrío y Dios disciplina cuando nosotros queremos acercarnos a Él. Dios entra en nuestras vidas cuando nosotros lo llamamos. Y la sabiduría de Dios no consiste en decirnos qué hacer, sino en transformarnos dentro, en nuestro corazón, porque Dios nos va a cambiar de persona, porque así como a Simón lo llamó Pedro, esa nueva persona que va a ser, en este caso, donde fue parte y pieza fundamental de la iglesia, así también Dios nos tiene algo preparado para nosotros. Pero primero, Dios debe de matar esa versión que está podrida en el pecado. Y la sabiduría de Dios es tan divina porque Dios ve propósito donde nosotros vemos confusión. Dios trae paz incluso cuando no entendemos el camino. Nos protege de decisiones que parecen ser buenas, pero no lo son. Y sobre todo, y lo más importante, es que Dios nos da dirección para no vivir a ciegas. Entonces, nosotros debemos aceptar la disciplina de Dios, porque es nuestro bien, es el camino para estar con Dios. ¿Y cómo nosotros vamos a ser disciplinados por Dios? Mediante Cristo, porque nosotros debemos de vivir en Cristo, porque durante esa disciplina vamos a sufrir mediante pruebas, mediante circunstancias, y nosotros no debemos de tener miedo. Y Dios sabe que en el camino vamos a sufrir bastante, entonces Dios no nos deja solo. Nosotros debemos de ver a Jesús como un camino, porque Jesús es el camino hacia el Padre, porque nadie conoce al Padre sino al Hijo. Todo el dolor que genera esa disciplina, Dios no los va a pagar, porque nosotros vamos a tener esa misericordia de Dios, que es el cielo. El regalo más hermoso que Dios nos dio es el paraíso. Aparte de que Dios entregó su vida, aparte de que Dios entregó a su propio Hijo por el perdón de nuestros pecados, entonces nosotros debemos de ser humildes, de decir que Dios debe de dirigir nuestras vidas. Dense cuenta, el mundo de hoy en día, la verdad, no está dirigida por la disciplina de Dios. En cambio, nuestra necedad de que nosotros sentimos que somos merecedores de este mundo, miren a dónde nos está llevando: a guerras, a odio, nos está llevando directamente a la muerte, hacia el pecado. Entonces, mediante la disciplina, Dios nos va a alejar del pecado, y el pecado nos aleja de Dios. Y debemos aceptar la disciplina, que al final de cuentas es vivir en Cristo, y Cristo Jesús es el camino hacia el Padre. Espero que el video de hoy les haya gustado, que el mensaje de Dios haya llegado a sus corazones, y que el día de hoy aceptemos a Dios como Padre que nos debe de disciplinar, y que Dios nos va a llevar por buenos caminos, nos va a llevar hacia Él,